el 15 de abril de 1912, el barco más grande y lujoso jamás construido. El Titanic se hundió en las heladas aguas del Atlántico Norte. Más de 1.500 personas perdieron la vida en una de las peores tragedias marítimas de la historia moderna. Durante más de un siglo, la historia oficial nos ha contado que fue un desafortunado accidente, un iceberg, una noche sin luna y una serie de errores humanos. Pero, ¿y si esa no fuera toda la verdad? ¿Y si el hundimiento del Titanic no fue un accidente, sino un evento deliberadamente orquestado para cambiar el rumbo de la historia financiera mundial? ¿Estamos ante la tragedia del siglo o la conspiración perfecta? La noche del 14 de abril de 1912 era inusualmente tranquila y oscura. Sin luna ni nubes, el océano parecía un espejo negro infinito. El Titanic navegaba a una velocidad peligrosamente alta a través de una zona conocida por la presencia de icebergs, un corredor de hielo que cada primavera se desplazaba hacia el sur desde el Ártico. A pesar de haber recibido múltiples advertencias de otros barcos sobre la presencia masiva de hielo en su ruta, el capitán Edward Smith mantuvo el rumbo y la velocidad. A las 11:40 de la noche, los vigías Frederick Fleet y Reginald Lee divisaron una enorme masa de hielo directamente en el camino del barco. Demasiado tarde. El majestuoso buque, el insumergible, rozó fatalmente el iceberg por estribor, abriendo una serie de brechas en su casco. En menos de 3 horas, el gigante de acero se deslizó bajo las olas, arrastrando consigo a la mayoría de sus pasajeros a una tumba helada. La historia oficial se centra en el exceso de confianza, la negligencia y la falta de botes salvavidas. Pero hay detalles, piezas que no encajan, que nos invitan a mirar más allá del accidente, para entender por qué el hundimiento del Titanic pudo ser más que una tragedia. Debemos viajar al corazón del poder económico de principios del siglo XX. El año 1912 no era un año cualquiera. Era un momento de intensa batalla por el control del sistema financiero de Estados Unidos. Un grupo de poderosos banqueros, liderados por J.P. Morgan, buscaba establecer un banco central privado, lo que hoy conocemos como la Reserva Federal. Esta institución les daría un control sin precedentes sobre la moneda y la economía del país. Sin embargo, no todos estaban de acuerdo. Un grupo de hombres igualmente ricos e influyentes se oponía firmemente a esta idea. Entre ellos destacaban 3 figuras clave: a Benjamin Guggenheim, heredero de una fortuna minera; Isidor Straus, copropietario de los grandes almacenes Macy's; y John Jacob Astor IV, uno de los hombres más ricos del mundo en ese momento. Los 3 eran críticos vocales de la creación de un banco central y usaban su inmensa influencia para bloquear el proyecto. Curiosamente, los 3 hombres se encontraban a bordo del Titanic en su viaje inaugural y los 3 perecieron en el naufragio. Con su muerte, la oposición más poderosa al plan de la Reserva Federal desapareció de la noche a la mañana. Una simple coincidencia. La lista de pasajeros del Titanic es un documento fascinante, no solo por quienes estaban a bordo, sino también por quienes no lo estaban. En las semanas y días previos a la partida del barco, una serie de cancelaciones de último minuto levantó sospechas que perduran hasta hoy. Más de 50 pasajeros de primera clase, muchos de ellos prominentes figuras del mundo de los negocios y la sociedad, cancelaron sus billetes. Entre ellos se encontraban nombres como Henry Clay Frick, socio de J. P. Morgan y magnate del acero; el financiero Horace J. Harding y el embajador estadounidense en Francia, Robert Bacon. Todos ellos, de una forma u otra, estaban conectados con el círculo de J. Paseo Morgan. La razón oficial de estas cancelaciones masivas variaba a enfermedades repentinas, asuntos de negocios urgentes, cambios de planes imprevistos, pero la cantidad y el perfil de quienes decidieron no embarcar es como mínimo llamativa. Tuvieron acceso a información privilegiada, se les advirtió sutilmente
que no subieran a bordo de un barco cuyo destino ya estaba sellado? La historia nos dice que fueron casualidades afortunadas, pero cuando tantas casualidades apuntan en la misma dirección, es difícil no cuestionar la narrativa oficial. El personaje central en esta intrincada red de poder y misterio es, sin duda, John Pierpont Morgan, más conocido como J. Paseo Morgan. Él no era solo un espectador, era el dueño del Titanic. Su conglomerado naviero, la International Mercantile Marine, era propietario de la White Star Line, la compañía que operaba el barco. Morgan había invertido una fortuna en la construcción de los buques de la clase Olympic, y el Titanic era la joya de su corona. Tenía reservada una de las suites más lujosas del barco para su viaje inaugural. Sin embargo, en un movimiento que ha alimentado todo tipo de teorías, J. Paseo Morgan canceló su viaje en el último momento, alegando una enfermedad repentina. Sorprendentemente, pocos días después del naufragio, fue fotografiado en Francia, aparentemente en perfecto estado de salud y en compañía de su amante. Morgan no solo se salvó, sino que, con el hundimiento, se deshizo de sus principales oponentes al proyecto de la Reserva Federal. Un año después, en diciembre de 1913, el presidente Woodrow Wilson firmó la Ley de la Reserva Federal, entregando el control del sistema monetario estadounidense a un consorcio de banqueros privados, precisamente lo que Morgan y sus aliados habían buscado durante años. Entonces, ¿fue un accidente o una oportunidad? Si conectamos los puntos, el panorama se vuelve inquietante. Por un lado, tenemos a los hombres más poderosos que se oponían a la creación de la Reserva Federal, convenientemente reunidos en un solo lugar. Por otro, tenemos a los promotores de esa misma idea, incluyendo a su principal arquitecto, J. Paseo Morgan, cancelando sus pasajes a última hora. Y en el medio, un barco insumergible que se hunde en su primer viaje tras chocar con un iceberg a pesar de las múltiples advertencias. ¿Podría ser que el Titanic fuera sacrificado deliberadamente? La teoría sugiere que el naufragio fue orquestado para eliminar a los opositores clave y despejar el camino para uno de los mayores cambios financieros de la historia. No se trataría de un atentado con explosivos, sino de algo mucho más sutil en empujar al barco a una velocidad imprudente hacia una zona de peligro conocida, ignorar las advertencias y asegurarse de que el desastre fuera inevitable. Un punto de inflexión silencioso, enmascarado como una tragedia que redefinió el poder económico global para el siglo siguiente. El caso del Titanic, si se mira desde esta perspectiva, no es un hecho aislado en la historia. A lo largo de los siglos, ha habido eventos catastróficos que, vistos en retrospectiva, parecen haber servido a los intereses de unos pocos poderosos, desde guerras iniciadas con pretextos dudosos hasta crisis económicas que enriquecieron a un selecto grupo mientras empobrecían a millones. El hundimiento de Lusitania, que empujó a Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial, el ataque a Pearl Harbor, que tenía advertencias previas ignoradas, o crisis financieras modernas que parecen seguir un guión preestablecido. En muchos de estos casos, la narrativa oficial es simple y tranquilizadora, fueron accidentes, errores o ataques sorpresa. Pero cuando se investiga a fondo, a menudo se encuentran patrones, conexiones y beneficiarios que sugieren una agenda oculta. La historia está llena de momentos en los que la tragedia de muchos se convierte en la oportunidad de unos pocos. Son recordatorios de que la verdad a veces es mucho más compleja y oscura de lo que nos cuentan. La historia oficial del Titanic es la de un monumento al orgullo humano hundido por la fuerza de la naturaleza. Pero las sombras que rodean el naufragio nos obligan a preguntar ¿qué verdades se hundieron con el barco aquella noche helada? ¿Cuántos secretos permanecen ocultos en el fondo del Atlántico junto a los restos del gigante de acero? Quizás nunca tengamos todas las respuestas. Los principales actores de esta historia ya no están para contarnos su versión, pero su legado
La Reserva Federal sigue moldeando nuestro mundo hoy en día. La historia la escriben los vencedores, y a menudo las verdades más incómodas se entierran bajo capas de narrativa oficial. Lo que sí podemos hacer es cuestionar, investigar y recordar que, detrás de los grandes eventos históricos, casi siempre hay intereses ocultos y fuerzas poderosas moviendo los hilos. Gracias por acompañarnos en este viaje. No olvides suscribirte para seguir explorando los misterios que la historia no quiere que conozcas.